Entonces, muy buenos días para todos. En nombre del Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia CTA, les damos la bienvenida a todos los asistentes al webinar de Economía Circular hacia un futuro sostenible, el cual hacemos en el marco de la Red White y con el apoyo y la Estrategia Departamental de Economía Circular. El día de hoy nos acompañan desde el Instituto Nacional de Tecnología Industrial INTI de Argentina, Leticia Tuninetti, quien es ingeniera industrial especialista en ingeniería ambiental, egresada de la Universidad Tecnológica Nacional y quien desempeña su trabajo en el INTI en la sede de Córdoba. Trabaja desde hace más de 15 años con la metodología de análisis de ciclo de vida y cálculo de huella de carbono y otros impactos ambientales en industrias y organizaciones. Se destacan sus investigaciones en cadenas completas de cultivos agroindustriales como el maní, algodón, trigo, maíz, con producción de etanol, carne bovina, carne aviar, producción de cerveza, producción de vino, entre otras. También nos acompaña Eugenio Petillani, licenciado en Física de la Universidad Nacional del Sur y Magíster en Estudios Ambientales de Dalhousie University, Halifax, Nueva Escocia, Canadá. Él es especialista en residuos sólidos urbanos, contratado por el Banco Interamericano de Desarrollo como consultor senior, experto en residuos sólidos urbanos del programa Córdoba Limpia en la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba, y actualmente es el jefe del Departamento de Química Analítica y Residuos Urbanos de la región centro del INTI. Y para moderar este espacio contamos con la presencia de Mauricio Faciolince. Él es el gerente de la Estrategia de Economía Circular para Antioquia, quien cuenta con una amplia experiencia en proyectos enfocados al desarrollo urbano sostenible y en la economía circular. Mauricio es arquitecto urbanista, Master Project Management con 23 años de experiencia profesional en el sector público y privado a nivel nacional e internacional. Antes de empezar, les pido el favor de diligenciar la lista de asistencia que estamos poniendo o que vamos a poner en el chat. Buenos días, Mauricio, ¿cómo estás? Hola Luisa, ¿cómo estás? Un saludo para todos, un saludo para Leticia y para Eugenio allá en la distancia en Córdoba. Un abrazo grande para ustedes, para toda la gente que está acompañándonos de la Red White. Un saludo muy especial desde el CTA, desde el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, que como ustedes saben es el punto focal para Latinoamérica y el Caribe de estas organizaciones de investigación industrial y de tecnología. Y estamos muy contentos porque desde hace un tiempo ya bastante largo venimos trabajando en los procesos de economía circular, no solamente acá en Antioquia, sino también en Colombia particularmente, y en esta red venimos colaborando con muchas instituciones del mundo que han visto en la economía circular una luz al final del túnel alrededor de los temas de sostenibilidad. Entonces estamos pues muy contentos porque venimos, como les contábamos al principio, trabajando en la estrategia de economía circular de Antioquia, un componente que el CTA ha venido desarrollando en conjunto con el departamento, con el gobierno del departamento de Antioquia, y donde hemos venido desarrollando una estrategia que nos permite hoy no solamente trabajar con el departamento, sino también estar trabajando con el IFC y con el Banco Mundial, revisando los procesos de gobernanza y de financiación de los proyectos de economía circular. Tenemos un proyecto con la FAO y con la Unión Europea también en el tema de turismo circular. Desarrollamos un proyecto de regalías acá en el país para desarrollar también un proyecto con empresas en la región del Nare, en Antioquia, también alrededor de la economía circular. Así que estamos llenos de proyectos que generan una expectativa alrededor de los residuos, alrededor de los recursos, como los llamo yo en este proceso. Nos parece muy valioso pues en esta ocasión estar reunidos con nuestros compañeros en Argentina, con el INTI, que nos permite poder también tener una visión desde un organismo público como este, pero enfocado en la investigación, en el desarrollo y en la promoción de las tecnologías, y la relación estrecha que hay entre la economía circular, los procesos de residuos y la ciencia, la tecnología y la innovación es fundamental. Entonces, por eso estar hoy con el INTI pues nos parece clave para poder tener una visión de qué estamos haciendo parecido, de qué estamos haciendo distinto en todos nuestros países, en todos los que están conectados hoy
en la red Whitro en distintas partes de Latinoamérica y del mundo, y decirles, pues en este caso, la visión desde Argentina, qué están haciendo y qué podemos hacer en conjunto para que podamos complementar. Y lo hablábamos ahora antes de comenzar este webinar, que podamos también intentar evitar que otros cometan los errores que hemos cometido nosotros en este camino, y que muchas veces los podemos salvar y nos los podemos saltar si conocemos esas otras experiencias que han pasado en otras partes. También tenemos unas muy buenas prácticas. En la propia red de Whitro hemos conocido prácticas muy interesantes en distintas partes del mundo que nos ayudan también a nutrir lo que hoy en día hemos estado haciendo. Particularmente en Antioquia, nosotros creamos 14 nodos de economía circular donde nos hemos enfocado en distintos procesos al interior de cada uno de esos nodos: plásticos en unos, lactosueros en otros, CDRs, combustibles derivados de residuos en otros. O sea, tenemos una un amplio proceso que hemos desarrollado al interior del departamento de Antioquia, y eso nos permite pues hoy estar liderando un movimiento circular, una estrategia que queremos ya dejar implementada al interior del CTA en Antioquia, que se llama Movimiento Circular, y que nos permita poder potenciar con esta red, con la red Whitro, con cada uno de sus componentes y sus instituciones en cada uno de los países, poder empezar a tener una relación enfocada en la economía circular. Entonces, un saludo gigante para todos nuestros amigos que están en las distintas partes de Latinoamérica, los que nos acompañan aquí en Colombia, que son parte de esta red que hemos estructurado aquí. Y quiero pues entonces dar un saludo a Leticia y a Eugenio, que nos acompañan desde Córdoba, darles un saludo muy especial en esa ciudad tan linda, y que nos cuenten un poco esa experiencia alrededor de esos procesos que ellos han tenido hasta ahora y de cómo podemos empezar a acompañarnos unos con otros. Un abrazo, Leticia y Eugenio, y bienvenidos, y gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias, Mauricio, y bueno, retribuimos acá desde Córdoba los saludos para Antioquia y bueno, todos los que se han sumado al webinar. Y bueno, a continuación vamos a presentar un poco la experiencia que hemos desarrollado acá en Argentina, particularmente en Córdoba, con estos temas. Bueno, le puse el título, digamos, Economía Circular hacia un futuro sostenible, porque bueno, un poco eso es el objetivo al que aspiramos. Y bueno, vamos a empezar un poco de dónde viene este nuevo concepto de economía circular. Acá tenemos un gráfico donde muestra, digamos, desde el 1900 al 2008 un poco la producción global de minerales, la extracción, digamos, de recursos minerales no renovables de la tierra, que ha ido escalando en forma exponencial. Y de la misma manera, la producción global de combustibles fósiles ha seguido un poco el mismo camino, y esto ha tenido consecuencias, ¿no? De que, bueno, son recursos finitos que comprometen la sostenibilidad de nuestra economía. La economía lineal, tal cual la conocemos, digamos, parte de la extracción de recursos naturales, su utilización en determinados procesos para generar distintos productos que después son transportados, digamos, para ser consumidos, y por último terminan siendo dispuestos, en el mejor de los casos en rellenos sanitarios, pero muchas veces en basurales a cielo abierto, o en botaderos, como les dicen también, con todas las consecuencias y los impactos ambientales que ya conocemos. Acá tenemos un poco digamos, el fin de vida, digamos, de todos los productos que nosotros consumimos, donde tenemos, bueno, toda esta acumulación de residuos, que como bien decía Mauricio, son, a nosotros nos gusta llamarle, son, digamos,
materias primas, en realidad materias secundarias que pueden ser reinsertadas en el circuito productivo. Acá esto es una imagen de un periódico acá de la ciudad de Córdoba donde muestra o mostraba en el 2018 la cantidad de basura que se estaba enterrando en nuestro relleno sanitario, a razón más o menos de unas 2.000 toneladas diarias de residuos. Y bueno, acá tenemos el estadio de la ciudad de Córdoba para tener una dimensión de la cantidad de basura que se produce en un año, y vemos acá en este conito chiquito un poco la cantidad de materiales que se estaban reciclando entonces, que no llegaban al 3%. Eso por supuesto que es insostenible. Y lo mismo pasa con digamos, el consumo de combustibles fósiles que están generando este cambio climático del cual tanto se habla, por la emanación a la atmósfera de gases de efecto invernadero. Si uno, bueno, vemos que un poco las fuentes de gases de efecto invernadero a nivel mundial, las actividades, digamos, que contribuyen a esas emisiones, tenemos un gran porcentaje, más del 50%, que son producto de la utilización de combustibles fósiles. También obviamente tenemos la generación de residuos que contribuyen fundamentalmente con gas metano, que es más de 21 veces efecto invernadero que el dióxido de carbono, y otros procesos industriales como la agricultura y algunos procesos industriales. El concepto de economía circular se define, digamos, como un sistema económico que utiliza un enfoque sistémico para mantener un flujo circular de recursos. Básicamente nosotros hemos extraído un montón de minerales, por ejemplo, que siguen dando vuelta en el mundo. Muchos están dispuestos en rellenos sanitarios, en basurales a cielo abierto, pero la verdad que hemos extraído una cantidad muy importante de minerales que la idea es poder recircularlos, reinsertarlos en el circuito productivo y tener la posibilidad de no seguir extrayendo más materias primas. En este sentido, creo que Latinoamérica, Argentina, Córdoba en particular, tienen una oportunidad muy importante con la generación de bioplásticos, que son plásticos que se generan a partir de almidones de maíz, de yuca, de papa, pero también de residuos agroindustriales, y también de, por ejemplo, glicerina a partir de la producción de biocombustibles. Estos plásticos tienen, por un lado, la ventaja de que son generados a partir de recursos renovables, y por otro lado que son digeribles por la naturaleza. Entonces, bueno, eso es un camino importante que nosotros tenemos que transitar hacia la economía circular. Cuando uno hace una evaluación más o menos a nivel global de cuál es el índice de circularidad, o sea, cuántos materiales nosotros estamos logrando reinsertar en el circuito productivo, nos encontramos que más o menos un 7% de los recursos que nosotros producimos están siendo reinsertados en el circuito productivo, con lo cual nos queda un 93% de residuos que lamentablemente terminan en rellenos sanitarios o en basurales a cielo abierto. Paradójicamente, lo mismo sucede con la participación de las energías renovables. Más o menos estamos en un 7% de utilización de energías renovables, y bueno, el otro 93% son energías a partir de combustibles fósiles. Volviendo al tema de la economía circular, el principio fundamental es preservar el capital natural, o sea, preservar los recursos no renovables
Y por último, también minimizar la cantidad de residuos que nosotros estamos enterrando o derivando a rellenos sanitarios. El principio, otro de los principios de la economía circular, obviamente, es optimizar el rendimiento de los recursos en toda la cadena de utilización de recursos, desde la extracción de recursos, desde la fabricación de materiales, componentes o la fabricación de productos, en toda la cadena de comercialización, en todos los puntos de venta, en el consumo de productos. Bueno, en todos esos, digamos, eslabones de la cadena podemos intervenir para poder reinsertar los residuos que estamos generando al circuito productivo. Por supuesto que al principio, más tradicionalmente, teníamos las famosas 3R: reducir, reutilizar, reciclar, y hoy, bueno, se han agregado una serie de Rs, digamos, a esta estrategia de cómo abordar digamos, la gestión de los residuos. Y bueno, todas estas son estrategias que ya conocemos y que deberíamos fortalecer. En cuanto a las estrategias circulares, por supuesto, la recuperación de materiales a través del reciclaje, inclusive la valorización energética de residuos, es importante. Al momento de la fabricación de productos, también cuando recuperar piezas y productos en todo el proceso de fabricación, extender la vida útil de los productos, son también estrategias que contribuyen a la economía circular. Yo acá quería mostrar una imagen de el porcentaje de disposición final de residuos en rellenos sanitarios en el mundo, mostrando los países más avanzados, y vemos que hay una decena de países que, digamos, básicamente entierran menos del 5% de sus residuos. Tenemos el caso de Finlandia, Bélgica, Alemania, Dinamarca, Suecia, Suiza, que entierran menos del 1% de sus residuos, con lo cual eso nos da la esperanza de que es posible implementar estas estrategias en el mundo, que tecnológicamente estamos preparados para afrontar este desafío. Si vemos el caso de Australia, Estados Unidos y Canadá, vemos que obviamente, como ellos tienen más espacio para el emplazamiento de rellenos sanitarios, por ahí no han avanzado tanto en esta reducción significativa del porcentaje de residuos que van a disposición final en relleno sanitario. ¿Por qué no funciona? ¿Cuál es el problema, digamos, que estamos afrontando acá en nuestras sociedades? Por un lado, los productos no están preparados para ser recuperados. Tenemos que pensar en nuevos diseños de productos para colaborar con la economía circular. No hay un incentivo económico para que duren poco, todo lo contrario. O sea, la economía o la sociedad de consumo que, digamos, a partir de la Segunda Guerra Mundial se impone como paradigma, promueve que para hacer girar la rueda económica lo que conviene es usar y tirar para que se compren más productos. Inclusive ya las empresas venían con un paradigma de obsolescencia programada. O sea, sabemos que las computadoras, los celulares y muchos artículos están pensados, digamos, para que duren poco, así uno vuelve a comprarlos y eso alimenta la rueda de la economía. Bueno, ese precisamente uno de sus mayores efectos colaterales es esto que estamos viendo de la acumulación significativa de residuos en basurales y en rellenos sanitarios. Un enfoque distinto para la economía circular, uno de los tantos enfoques, es la servitización. Es un nuevo concepto de modelo de negocios donde el valor se genera en base a la prestación de un producto y no de vender el producto en sí.
Hay algunos ejemplos, por ejemplo, de servitización, donde hay una empresa que ya ha implementado el sistema de iluminación Paperlux, donde uno paga, digamos, donde pasó la idea de negocio de vender equipos de iluminación a pasar a un negocio de vender luz, básicamente. Y son ellos los que se encargan, como ahora son ellos los que tienen que hacerse responsables de los equipos de iluminación, obviamente los diseñan para que duren más, para que tengan una prestación más importante y más eficiente. Entonces se cambia el paradigma del negocio. También, uy, algo pasó. Disculpen. A ver, ¿seguimos conectados? Sí, se ve perfecto. Sí, sí, está en la pantalla. Ok, bueno, perfecto. Disculpen la interrupción. Otra empresa también ha implementado otro ejemplo de servitización, que es, en vez de vender neumáticos, vender el uso del neumático. Y estas empresas se hacen también cargo de recolectar los residuos que se generan, o sea, tienen todo el sistema diseñado para recuperar los neumáticos fuera de uso y recircularlos en la economía. Entonces ya en vez de vender un producto, venden el uso del producto. Otro ejemplo que lo estamos viendo en muchas ciudades, digamos, de nuestra región es el producto compartido. En vez de ser dueño de un producto, ser dueño del uso del producto y poder compartir el producto. Por ejemplo, muchas veces bueno, se comparte el uso de los monopatines o de las bicicletas. Esto es algo que se ha diseminado mucho, que no solamente contribuye a generar menos residuos, sino también a un transporte más sustentable. Esto se ve en muchas ciudades de Latinoamérica, pero otro enfoque, digamos, importante para fomentar la economía circular es pensar en el diseño de los productos, o sea, pensar en la economía circular desde el diseño de productos, es repensar los productos y servicios de modo que estos puedan repararse, mantenerse, actualizarse o reutilizarse fácilmente, y así podemos prolongar su vida útil. Los aspectos más importantes del diseño circular son, primero, diseñar el producto para que la recuperación de productos y materiales sea más fácil, más eficiente. Por otro lado, minimizar el uso de recursos, diseñar para la durabilidad del producto y también, como hablábamos antes, diseñar los productos para la servitización. Cuando uno ve las categorías de residuos, digamos, o sea, qué tipos de residuos estamos generando, vemos que hay un importante número de materiales que son fácilmente reciclables, que tienen valor comercial ya en la mayoría de las localidades. Estamos hablando de envases plásticos, distintos tipos de plásticos, papel, cartón, metales, tanto ferrosos como no ferrosos, vidrio. Todos estos materiales son fácilmente reciclables y representan en Latinoamérica alrededor del 25% de los residuos que estamos generando, los residuos domiciliarios. Por otro lado, tenemos algunos residuos que sí son potencialmente reciclables, que por ahí no tienen mucho valor comercial en el mercado, pero que aparte tienen otras cualidades, como por ejemplo ser coprocesables, como comentaba antes mi colega en Antioquía. Allá también tienen un horno cementero que utiliza algunos de estos residuos como combustibles alternativos. Nosotros acá en Córdoba también, desde hace
4 años más o menos, ha explotado la posibilidad de captar residuos que antes no tenían valor comercial, por lo tanto no eran captados, recuperados para ser reciclados, pero hoy encuentran un destino como un combustible alternativo que no solamente saca residuos del relleno sanitario, sino que alivia el uso de combustibles fósiles. Nosotros la semana pasada o hace 2 semanas visitamos esta planta y a mí me llamó la atención que la ciudad de Córdoba, que tiene 1,5 millones de habitantes, donde hay gas natural, digamos, la gente se calefacciona con gas de red natural, y el horno cementero de esta planta consume la misma cantidad de gas natural para alimentar su horno cementero, que es un horno gigante que anda a 1200 grados de temperatura los 365 días del año, consume la misma cantidad de gas natural que la ciudad de Córdoba. Entonces, la posibilidad de incorporar residuos coprocesables en este proceso tiene un impacto muy positivo. Por otro lado, bueno, medimos más o menos acá en Córdoba alrededor del 17% de los residuos que estamos generando son coprocesables. Así que bueno, eso sería otra contribución, digamos, a disminuir la cantidad de residuos que llevamos a enterramiento. Por otro lado, tenemos los residuos compostables o biogasificables, que son los restos de comida y jardinería, que en Latinoamérica representan nada menos que el 50% de los residuos que estamos generando. Y por otro lado, bueno, tenemos otro tipo de residuos, los inertes, etcétera, que bueno, conforman la composición de los residuos de nuestros países. Acá lo que quería mostrar son algunos ejemplos de economía circular, la mayoría son de acá de la provincia de Córdoba. Empecemos con los residuos orgánicos. Nosotros trabajamos en un proyecto en el mercado central de la ciudad de Buenos Aires, digamos, que es lo que abastece de frutas y verduras, digamos, a la ciudad de Buenos Aires. Para que se den una idea, ellos tienen una generación de aproximadamente entre 50 y 80 toneladas día de residuos que se generan en el mercado, porque son frutas y verduras que se han descompuesto o que por cuestiones estéticas muchas veces son descartadas. Nosotros hemos implementado una separación de estos residuos y se ha logrado desviar casi la mitad de los residuos que antes iban a enterramiento sanitario, que no solamente impacta ambientalmente en la disposición de residuos, sino también en el transportar estos residuos a unas distancias un poco considerables hasta el relleno sanitario. Así que bueno, el desvío del 46% de los residuos es muy importante. Casi la mitad, digamos, se ha logrado recuperar porque son residuos que después de un proceso de inspección se consideran que siguen estando aptos para consumo, y eso está abasteciendo a 400 comedores comunitarios, y el resto, lo que se considera un residuo no apto para como alimento, se está compostando en el mismo predio del mercado central, con un proyecto de pensar en su aprovechamiento como biogás también. Otro proyecto más cercano acá en Córdoba, acá atrás de donde está el INTI, que hicimos también, acá tenemos la Universidad Nacional de Córdoba, tiene un campus bastante importante, donde se generan muchos residuos verdes, residuos de poda y jardinería, que al ser chipeados, triturados con estas máquinas que vemos ahí en la foto, se genera un chip que después se lo combina con residuos del comedor universitario, donde se alimentan alrededor de 900 personas por día. Todos estos residuos son convertidos en compost, que después es utilizado en mejorar la calidad del suelo del campus de la Universidad Nacional de Córdoba.
Yo creo que el compostaje descentralizado quizás es el mejor ejemplo de economía circular. Nosotros hicimos unas cuentas interesantes que nos dieron que una familia tipo de 4 personas genera alrededor de, o tiene la capacidad de generar con sus residuos orgánicos alrededor de 160 kilos de compost por año. Si uno estudia cuál es la utilización que se le puede hacer a ese compost, ve que se puede abonar 64 metros cuadrados de suelo en una huerta, lo cual produciría, según el INTA argentino, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, generaría 320 kilos de verdura por año, y casualmente está muy cercano a que lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda a una familia tipo respecto al consumo de verduras por año. Entonces vemos que los mismos residuos que una familia o una comunidad o una institución generan pueden alimentar una huerta que después les puede proveer de alimentos. Yo creo que es el mejor modelo de economía circular, no solamente por la reinserción de residuos en el circuito productivo, sino porque estos residuos no requieren de transporte, se hace in situ. Otro ejemplo de economía circular acá en la ciudad de Córdoba es una empresa, Ecovalor, que está reciclando neumáticos fuera de uso y generando unos gránulos de caucho que después tienen varias aplicaciones en pisos deportivos, en baldosones para plazas de juegos infantiles, pero que también se pueden, la granulometría más fina de ese proceso puede ser utilizada en aditivos de pinturas o en aditivos para pavimentación, para incorporar al asfalto, lo cual mejora inclusive la calidad del asfalto al incorporarle caucho molido fino. También tenemos una experiencia en residuos textiles. La empresa Ilanda está trabajando en cooperativas donde no solamente se apunta, digamos, a la recuperación de una fracción de residuos que hoy estaba muy desatendida, como son los residuos textiles, sino que también se ha enfocado en generar empleo verde y también en apuntar a otra problemática, que es la problemática de género, ya que son mujeres las que están trabajando en estos emprendimientos de valorización de residuos textiles. Un proyecto estrella acá en Córdoba es el de la fabricación de durmientes de ferrocarril a partir de residuos plásticos. Acá en Argentina tenemos 40.000 kilómetros de vías férreas, que después, de los cuales tenemos 20.000 kilómetros de vías férreas en actividad y que requieren de un mantenimiento. Se ha determinado que 1 de cada 4 durmientes que eran de quebracho, de una madera muy noble del norte argentino, ya queda muy poco quebracho, y se necesitan reemplazar estos durmientes. Hoy estamos viendo que hemos podido lograr fabricar durmientes que son ensayados acá, como vemos abajo en la figura, acá en el INTI Córdoba, para que cumplan con la normativa de durmientes, para que tengan la calidad necesaria para soportar el peso y el estrés a los cuales son sometidos, y hemos logrado poder certificar la primera tanda de durmientes, con lo cual ya se ha generado un emprendimiento muy virtuoso que va a lograr sacar del circuito 30 toneladas, o sea, 30.000 kilos de plástico por día en la fabricación de estos durmientes sintéticos. Este es un ejemplo muy interesante de economía circular, porque estamos dejando de utilizar quebracho para los durmientes
y estamos también fomentando el uso de un transporte mucho más noble como es el ferrocarril. Tenemos otra empresa de plásticos que está trabajando en el ecodiseño, o sea, en el diseño de sus envases para usar menos cantidad de material y para incorporar plásticos reciclados en sus envases. Otra empresa que tenemos, digamos, una de las empresas que recolectaban el 80% del cartón que se generaba en la provincia de Córdoba, hoy ha apuntado a agregarle valor a ese residuo y antes de ser un pasamano, de juntar el cartón, enfardarlo y llevarlo a reciclado, ellos mismos han invertido en una maplera para hacer maples de huevo con un porcentaje de los residuos de cartón, pero no solamente de maples de huevo. Nosotros acá estamos viendo de modificar los moldes para generar otro tipo de envases, porque hoy la industria ya está reclamando alejarse del plástico e ir a materiales más nobles como es la celulosa. Otro caso muy interesante es los escombros. Acá en Córdoba se generan unos 300.000 toneladas de escombros por año, o sea, residuos de obra y demolición que iban a parar a basurales o a relleno de cavas, y hoy están siendo en parte procesados para generar a través de procesos de molienda y zarandeo distintas granulometrías de áridos. Y acá se da como por ejemplo el 0,20 que se utiliza, digamos, como subbase de caminos y pavimentos. Y lo interesante es que acá en Córdoba es una provincia productora de áridos, con lo cual es muy difícil competir con los ecoáridos, como le llamamos nosotros, pero la provincia y la municipalidad han colaborado al exigir en sus pliegos de licitación que las empresas que se presenten a licitación tienen que incorporar un porcentaje de ecoáridos. Eso tracciona el mercado, porque si no hay un incentivo económico para las empresas, es muy difícil que avancen estos procesos de economía circular. Otro proyecto estrella que tenemos acá en Córdoba, en Inti Córdoba, es una empresa de lavadero de autos, de esos que uno le pone la fichita para lavar el auto, y Córdoba, que tiene problemas hídricos importantes, ha avanzado en el estudio de reutilización de aguas de lavado, y hemos logrado a través de un proceso que estamos patentando poder recircular hasta un 50% del agua que estamos utilizando en el lavado de autos. O sea, no solamente materiales, sino también el tema agua es importante. Y por último, el tema de las energías renovables. Bueno, como obviamente hay un abanico de energías renovables, muchas estamos trabajando acá en el INTI, en Argentina, pero bueno, obviamente la transición energética hacia las energías renovables es fundamental para la sustentabilidad del planeta, y nosotros acá tenemos algunos ejemplos que utilizan residuos en la generación de energía. Tenemos la empresa Helios, acá cerca de la ciudad de Córdoba, donde se están procesando diariamente unas 130 toneladas de sustratos orgánicos para la producción de biogás, y con ese biogás se alimenta un motor para producir cerca de 3 megawatts de energía eléctrica que van al sistema interconectado nacional. Es la única planta de Latinoamérica que produce biogás utilizando 100% de sustratos orgánicos industriales. Otro ejemplo, ya no de biogás, sino más de biomasa seca. Tenemos una acá en Córdoba, es una de las plazas más importantes de producción de maní. Entonces tenemos muchos residuos de cáscara de maní, que es un residuo interesante para la valorización energética.
Tenemos dos ejemplos, dos plantas que están usando estos residuos para generar energía eléctrica. Está en Ticino, la central termoeléctrica de Lorenzato y Rauch, que a través de combustionar estos residuos en una caldera, esa caldera genera vapor, con la cual hacen andar una turbina que tiene la capacidad para generar 5 megawatts de energía eléctrica y abastecer a más o menos 8.000 viviendas. El ejemplo de Ticino es muy interesante porque Ticino se hizo famoso porque en 2 apagones generalizados que tuvimos en el país fue la única ciudad que tenía luz gracias a la planta de Lorenzato y Rauch. Por otro lado, otra tecnología de valorización energética es la gasificación, que ya no es la incineración de residuos para generar calor, digamos, sino es un proceso térmico en deficiencia de oxígeno cuyo producto es un gas sintético o sin gas, en realidad monóxido de carbono, que tiene poder calorífico suficiente para alimentar un motor a gas, y esta planta, bueno, está generando cerca de 1 kilowatt de energía eléctrica para utilizar en el proceso industrial de la planta. Bueno, ¿cuál es la clave del éxito? Bueno, yo creo que, como bien contábamos antes de la presentación, la asociatividad. Estas 3 patas del Estado, la academia, el sector privado, fortalecer esos vínculos es fundamental. El Estado tiene que avanzar en la formulación de leyes, como la ley de envase, como la ley de responsabilidad extendida del productor, en articular estas mesas de trabajo, como en el caso de Córdoba, incentivar la economía circular a través de exigir, por ejemplo, en sus procesos licitatorios que exista un componente de circularidad en las propuestas. La academia, por supuesto, las universidades e institutos como el INTI, desarrollando tecnología, incorporando tecnología, investigando sobre nuevas alternativas, y por supuesto el sector privado, que es el que tiene la capacidad, el emprendedurismo para llevar adelante estas iniciativas. Esas 3 patas son fundamentales para lograr el éxito en la economía circular. Y acá les muestro una foto del año pasado, donde se formó el clúster de economía circular en la provincia, donde están representados todos los actores, el Estado a través del INTI, de la Secretaría de Industria, de la Secretaría de Ambiente, empresarios a través de cámaras, emprendedores, cooperativas y por supuesto el INTI y el sector académico. Bueno, eso es todo lo que tenía para contarles. Muchas gracias. Y yo no sé si les parece continuar con Leticia. Claro que sí. Yo quisiera, antes de darle paso a Leticia, hacerte una pregunta que me parece muy importante porque yo creo que conectamos en esas iniciativas que están allí, pero yo siempre he tenido como una hipótesis alrededor de que la economía circular planteada como nos la deja planteada la Ellen MacArthur, pues digamos lo que hace muy fácil en Europa, con tanta subvención y con tantas cosas, pues distorsionar lo que realmente es la economía circular para nosotros en Latinoamérica. Todos esos ejemplos que tú estabas mostrando allí tienen que ser económicamente viables sin tener que tener, digámoslo, inyección de recursos de otros lados. Ojalá los tengan y ojalá pues haya fondos concursables y tasas de interés pues para esos CAPEX mucho más baratas. Pero ¿cómo ves tú realmente la economía circular alrededor de la propia economía circular, de que tengamos hoy en día que estos proyectos sean rentables, porque si no se hacen rentables se convierten en elefantes blancos y dejan de estar en un círculo económico capitalista como el que tenemos nosotros? Sí, bueno, ese es el gran desafío que tenemos en Latinoamérica, porque lamentablemente no tenemos los recursos que tiene Europa, digamos, para inyectar fondos en la economía
circular. Por supuesto que nosotros tenemos el desafío agravado de lograr la sustentabilidad económica de estos proyectos. Yo creo que algo interesante que se ha dado en Córdoba ha sido invitar al sector privado a participar y a generar por ahí un empujoncito y generar lo que acá hay algo que se llama la Escuela de Economía Circular de Córdoba, donde se investigan, digamos, opciones para agregar valor a residuos, por otro lado, también se generó un sistema de incubadora de empresas, ¿no? Donde uno les da un empujón, donde se evalúan propuestas y obviamente las que tengan más sustentabilidad son las que se terminan subvencionando, digamos, con un capital semilla para que florezcan estos emprendimientos y así han surgido, digamos, pero me parece que el involucramiento del sector privado, de los emprendedores que tienen ideas innovadoras y tienen capital, digamos, para poder invertir en estos procesos es fundamental. Pero tiene que haber también un marco regulatorio claro, ¿no? Y eso es lo que yo creo que acá en Argentina está faltando. Nosotros tenemos hace 10 años dando vuelta en el Congreso de la Nación las leyes de envase, de responsabilidad extendida del productor, que es algo que nosotros tenemos que también acelerar. Yo recuerdo un gran referente de la economía circular hace muchos años, Mr. Dudas en Brasil, que contaba, y quizás lo conoces, que planteaba, digamos, la experiencia de Paraná, del estado de Paraná, donde agarraron y dijeron, bueno, juntaron a las 3, 4 grandes empresas de neumáticos y le dijeron, tienen 5 años para resolver. Ustedes son los generadores del problema, acá los neumáticos fuera de uso tirados en la calle nos generan dengue, generan problemas ambientales, es un problema que están generando ustedes, háganse cargo, les doy 5 años y después de acá de 5 años, si encuentro un neumático tirado en la calle que diga la marca, son $1000 de multa. Y se pusieron las pilas y lo resolvieron, porque estas empresas tienen la capacidad económica y tecnológica y logística para abordar el problema. Pero si uno no se pone firme, digamos, en estas leyes, y bueno, vamos a quedar siempre en esperar que el Estado resuelva solo el problema. De acuerdo, de acuerdo. Yo creo que tenemos que enfocarnos muchísimo en eso porque además, como tú hablas, todas estas incubadoras de empresas y todo lo que se hace alrededor, también tenemos una mortandad enorme de pequeñas empresas que basan su negocio, por ejemplo, en la logística. Y nuestros países pues tienen unas deficiencias enormes en esos procesos logísticos y las empresas con muy buenas ideas, pero con unos procesos logísticos que son impagables y que hacen inviable cualquier tipo de negocio en ese sentido. Gracias a ti por no solamente por contarnos y por ponernos en la misma página de la economía circular a todos, sino también por mostrarnos esos ejemplos que nos llenan de esperanza y lo que están haciendo allá en Córdoba, así que esperamos pronto ir a conocerlos y bueno, le damos la palabra a Leticia, saludándola y diciéndole también que gracias nuevamente por estar acá. Bueno, muchas gracias y quedan invitados a Córdoba. Bueno, buenos días nuevamente. A ver, voy a presentar. Si yo pongo así, ¿ustedes ven la presentación? Ya estábamos compartiendo. Estamos compartiendo ya. Está bien. ¿La pueden ver bien? Sí, Leti. Perfecto. Bueno, yo les voy a hablar de un caso de estudio donde analizamos 2 impactos ambientales de un producto, que es el etanol anhidro, que es el alcohol 99,5 grados, es el alcohol deshidratado. Lo importante de este proceso es, y lo voy a mostrar ahora, todo el sistema de economía circular que se da en ese sistema productivo, y es por eso que nos interesaba mostrarlo hoy,
el cálculo de estos dos impactos ambientales, pero enfocados en un proceso circular. Bueno, acá está un poco el orden de los temas, no es tan larga la presentación como a lo mejor parece, pero bueno, de punto por punto, ¿qué es lo que vamos a ver en la presentación? Primero, bueno, ¿qué son estos dos impactos ambientales? La huella de carbono es un impacto muy conocido, solamente lo pongo para que, bueno, quedemos todos con el mismo nivel de información. Es la suma de las emisiones de gases de efecto invernadero que se provocan por la producción, valga la redundancia, de un producto. A lo largo de todo su ciclo de vida, desde la extracción, producción de las materias primas, hasta la disposición final o la reutilización de los residuos o los desechos. Durante todo este ciclo de vida completo, de la cuna a la tumba, le decimos nosotros, se estiman o se calculan las emisiones de gases de efecto invernadero. Como mencionó Eugenio, tenemos el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, entre otros. Y también calculamos la huella energética. Con el mismo concepto, analizamos el consumo de energía, de distintos tipos de energía, a lo largo de todo el ciclo de vida del producto. ¿Para qué hacemos esto? Para determinar los puntos donde ocurre el mayor impacto y sobre el que se puede trabajar en tratar de reducir justamente esas huellas. Bueno, para presentarles la empresa Tigongbu tiene un sistema, como les decía, circular, donde en primer lugar tienen los campos donde ellos cultivan el maíz. Entre otros cultivos y pasturas, tienen maíz. Además, tienen la producción agrícola, ganadera, las etapas de ciclo completo de cría, recría y engorde de bovinos, en particular la raza Aberdeen colorada, que es una raza de carne, bueno, muy, muy utilizada acá en Argentina. Y también tienen la destilería o la mini destilería, donde aprovechan el maíz, producen el alcohol y con el subproducto de la destilería alimentan o forma parte la burlanda y la vinaza, que son los principales subproductos de la destilería, alimentan al ganado bovino que se encuentra en el feedlot, que está en el mismo predio. Todo esto está ubicado en el mismo predio, en el mismo campo. Tenemos la producción agrícola, la producción ganadera y la mini destilería con producción de alcohol. Pero no solamente esto, sino que también tienen incorporado un biodigestor. Acá podemos ver otro gráfico, otra figura, con todo lo que es la circularidad. Entonces tenemos la producción de maíz, ellos el maíz lo utilizan como grano y hacen silo de maíz también. El grano se inyecta a la mini destilería para producir el alcohol. También se utiliza en el feedlot para la alimentación animal. Y el silo se utiliza en el feedlot y se inyecta una parte al biodigestor. En el feedlot ocurre la alimentación de los animales con burlanda y vinaza, que como les decía es el principal subproducto de la destilería, con los granos, con el silo, y lo que son las excretas, la orina y las heces de los animales, se inyectan también al biodigestor, donde tenemos entonces parte del silo, parte de estos efluentes o excretas de los animales, y se genera en ese biodigestor principalmente tres productos: energía eléctrica y calor, que se reinyectan a la destilería, a la mini destilería, para evitar el uso de energía eléctrica de la red y evitar el uso de gas licuado de petróleo o GLP, que es la fuente de calor que tenían antes de la incorporación del biodigestor. Y el subproducto del biodigestor, que es el digestato, se utiliza en los campos propios como biofertilizante. Entonces este es el sistema circular virtuoso que nosotros detectamos en esta empresa, ¿no? Que se llama Grupo Tigongbu. La energía eléctrica generada en parte también es inyectada a la red porque genera energía eléctrica en exceso. Entonces hay una parte que es inyectada a la red interconectada. En el caso del feedlot, la carne de los bovinos es vendida en mercados internos y externos, y el producto que estamos estudiando en este caso, que es el etanol, es vendido también para utilizarlo en el corte de las naftas de nuestro país o de nuestra provincia.
Acá hay una foto, bueno, de todo el equipo que llevó adelante el cálculo de las huellas de carbono y huella energética del grupo Tigombú. Es un trabajo que no hicimos solo, lo hicimos el INTI en asociación con el INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Cuando hablamos de procesos agroindustriales como este, donde tenemos producción agrícola y la industria, en general trabajamos en asociación con la gente de INTA, que son un organismo muy parecido a nosotros, pero enfocado en el campo. Bueno, y ahí está también la gente de Porta, que Porta Hermanos es la empresa madre, de alguna forma, de estas mini destilerías que están, bueno, acá tengo otra, me voy a pasar, me voy a adelantar, bueno, no la encuentro, después vendrá. Esta, perdón, me había pasado antes. En nuestro país tenemos, en la región centro, tenemos 2, 4, 6 mini destilerías ubicadas, bueno, en la provincia de Córdoba. La provincia de Córdoba es la que está pintada de celeste. La provincia de San Luis, que es la pintada en violeta, que es donde está la mini destilería que nosotros estudiamos, que es la del grupo Tigombú. Y después hay 2 ubicadas en la provincia de Santiago del Estero, que está al norte de Córdoba. Acá está pintado de color verde. Estas mini destilerías son instaladas y puestas a punto, llave en mano, por la empresa Porta, que bueno, en Córdoba es una empresa emblemática de producción de alcohol, y que arma estas mini destilerías y las ubica en los campos justamente para hacer toda la producción del alcohol y del alcohol anhidro en el mismo lugar donde es generada la materia prima, y no tener que trasladar ese maíz hasta las grandes urbes con el transporte y incrementando la huella de carbono que habría si eso sucediera. Y por otro lado, el subproducto de la destilería, como dije antes, la vinaza y la burlanda, también se utiliza en los campos. Entonces habría un doble transporte del maíz hasta la ciudad para producir el alcohol y después de la burlanda y la vinaza de vuelta al campo para alimentar animales. Eso, al estar instaladas las mini destilerías en los mismos campos, se evita todo ese transporte y bueno, y con la incorporación además del biodigestor, hay un aprovechamiento de las excretas de los animales y una generación de lo que es energía eléctrica y calor. Bueno, acá hay unas fotos de la producción agrícola, del maíz. En Argentina, la región centro, principalmente lo que es la provincia de Córdoba, es la provincia que más maíz genera en todo el país. Todo lo que sea la región pampeana central de nuestro país es generadora de maíz, pero en particular Córdoba es capital de alguna forma en lo que es este cultivo. Así que bueno, no es casualidad que la erradicación de las mini destilerías estén ubicadas en toda esta zona centro, principalmente Córdoba, San Luis y la provincia de Santiago del Estero. Acá hay una foto de lo que es la mini destilería y una foto del biodigestor. Y la forma de calcular la huella de carbono y la huella energética fue con esta metodología que les mencionaba al principio de análisis de ciclo de vida. El análisis de ciclo de vida evalúa, repito, todas las etapas del ciclo de vida de un producto, de la cuna a la tumba. Y determinamos dentro de todo ese ciclo de vida dónde está el mayor impacto para poder trabajar en su reducción. Acá vemos otro gráfico de lo que podría ser un ciclo de vida, y lo que contabilizamos son todas las entradas y todas las salidas del sistema o de los eslabones productivos. Entonces todo lo que sea entrada de materiales, de energía, insumos, se contabiliza y se dice, bueno, si yo, por ejemplo, para producir el maíz utilicé agroquímicos, utilicé semillas, utilicé fertilizantes, ¿qué huella de carbono tiene cada uno de esos insumos? Porque lo voy a sumar para la huella de carbono después del alcohol, ¿no? Y también todas las salidas, residuos, efluentes, emisiones gaseosas, que van a generar también una parte de la huella de carbono, también es contabilizado y sumado para tener finalmente la huella de carbono del producto que estoy estudiando. Y acá, bueno, hay un gráfico que muestra el problema, le decimos nosotros, de la asignación de cargas ambientales entre producto y subproducto. Porque todo el impacto ambiental que se trae, por ejemplo, de la producción agrícola de maíz, los consumos energéticos de la destilería, ¿cómo distribuyo después ese impacto ambiental entre el etanol anhidro, que es mi producto, el que estoy estudiando, y la burlanda y la vinaza, que son subproductos también con valor comercial? Bueno, esa asignación de cargas
es un elemento muy importante en los estudios de análisis de ciclo de vida y se debe realizar con mucho cuidado para poder hacerlo lo más justo posible. Yo les voy a mostrar, bueno, voy y vengo, distintas formas de hacer la asignación de cargas ambientales, por ejemplo, en este caso, del alcohol. Entonces, tenemos la posibilidad de hacer la asignación por masa y decir, bueno, para la obtención de 1000, por ejemplo, de 1000 kilos de alcohol anhidro, 99,5% de alcohol, cuánta burlanda se obtiene y cuánta vinaza se obtiene en masa. Esto es después llevado a materia seca, y de acuerdo a la materia seca, ¿cuál sería el impacto? ¿De qué forma haría la asignación de cargas del impacto, ¿no? Entonces acá me daría, bueno, aproximadamente un 40%, para el alcohol, 42% para la burlanda y un 16% para la vinaza. Pero ¿qué pasa si yo a esas cantidades obtenidas le agrego la variable económica? Entonces multiplico la cantidad obtenida por su valor de materia seca y por su valor de venta en el mercado. De ahí obtengo la retribución económica que se obtiene de cada una de las corrientes, y ahí se observa que, por ejemplo, el alcohol se llevaría el 93,9% del impacto, la burlanda el 6,1%, y la vinaza no tiene valor comercial. Bueno, estaba puesto el llamadito ahí abajo, que se ve que quedó borrado, entonces la vinaza no se llevaría nada de la carga ambiental. Y finalmente la otra opción es hacer la asignación de cargas por el contenido energético de cada una de las corrientes. Entonces, de la misma manera, teniendo la cantidad obtenida del proceso productivo, la materia seca obtenida y la carga energética de cada una de esas corrientes, voy a tener la retribución energética, y entonces distribuimos con el alcohol, que se lleva el 54% del impacto, la burlanda se llevaría el 33% del impacto y la vinaza liviana el 12,5% del impacto. Ahora vamos a ver, cuando sigamos con el desarrollo del trabajo, cuál de estos sistemas o de estas formas de asignación de cargas usamos finalmente en este caso y por qué. Bueno, un análisis de ciclo de vida tiene distintas etapas: la definición de objetivo y alcance, todo lo que tiene que ver con definir qué vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer; la construcción del inventario ambiental, a lo largo de todo el ciclo de vida, bueno, cuáles son las entradas y las salidas de insumos, materiales, emisiones, etcétera. La construcción del inventario suele ser la etapa más larga y más difícil de un estudio de análisis de ciclo de vida. La evaluación del impacto ambiental y la interpretación de los resultados, también a través del uso o de la creación de escenarios alternativos al caso base. En este caso, bueno, el objetivo era obtener la huella de carbono y la huella energética del producto de etanol anhidro producido en la mini destilería del grupo Tigombú, ubicado en la localidad de Buena Esperanza, en la provincia de San Luis. Este estudio fue solicitado por la Cámara de Industrializadores de Granos y Productores de Biocombustibles en Origen, SIGBO, que lo solicitó, digamos, esta cámara es la que nuclea a todas estas mini destilerías que yo les mostraba, y lo solicitó al INTI y al INTA, bueno, para la realización del cálculo y la obtención del resultado. Acá hay un flujograma de todo lo que es el proceso productivo dentro de de lo que es la producción agrícola, primero del maíz, y todo lo que es la producción, el proceso productivo del alcohol. También se obtienen como subproductos dióxido de carbono, agua, y bueno, los subproductos que se utilizan para la alimentación del ganado en el feedlot, y las excretas, las orinas, la orina, perdón, algo del maíz picado, que va como alimento del biodigestor para la obtención de energía eléctrica y de calor. Esta tablita ya la vimos. Y bueno, finalmente, ¿cuál es el criterio que usamos en este caso? Usamos el criterio energético, porque así lo sugieren, bueno, las directivas europeas. El tema de los biocombustibles están muy estudiados, principalmente, bueno, en Europa. Entonces, hay una directiva del 2009-28 que sugiere que la asignación de cargas se hace, en este caso, y para este tipo de productos, en el caso del alcohol, se haga por el criterio energético. Entonces, bueno, como les mostraba, el etanol se va a llevar el 54% del impacto aguas arriba del proceso productivo. Bueno, lo que hace a recolección de datos, cuando nosotros hacemos un estudio de este tipo,
En general utilizamos datos, información primaria, información secundaria, bases de datos, todo lo que tiene que ver con el proceso productivo de la empresa, producción agrícola, transportes, transportes internos dentro de la compañía, todo lo que es el proceso de producción del alcohol, las mermas, toda esa información fue provista por la gente del grupo Tigombú, y en particular lo que tiene que ver con el funcionamiento de la destilería con la gente de Porta Hermanos, que es la empresa, como les decía, histórica que produce el alcohol acá en la ciudad de Córdoba, pero que es quien ha desarrollado estas mini destilerías para ser instaladas y que ya están instaladas en los campos. La empresa Tecnorred nos brindó información respecto al uso del biodigestor y también a qué materias primas requiere, insumos, rendimientos del biodigestor. Y nosotros utilizamos la base de datos EcoInvent, que tenemos el INTA y el INTI, es una base de datos paga que requiere ser utilizada dentro de un software de cálculo también pago, y de ahí sacamos todo lo que tiene que ver con perfiles ambientales generales, por ejemplo, el impacto que genera utilizar 1 kilogramo de glifosato, de 2,4-D, de un fertilizante como la urea, todo lo que tiene que ver con el uso de insumos que serían de base, lo tomamos de estas bases de datos de EcoInvent. Y bueno, lo que buscamos es armar un modelo productivo que represente la realidad en la forma más cercana, lo más cercano a la realidad posible, en este caso para el etanol anhidro del grupo Tigombú. Y bueno, yendo ya a los resultados, acá podemos ver muchos números, los voy a tratar de explicar fácilmente. En primer lugar tenemos el caso base, que no les dije, pero se hizo para la campaña 2018 y 2019. Este trabajo se hizo en pandemia durante el año 2020, pero fue con datos, como les digo, de la campaña 18-19. En esta campaña se usó muy poca cantidad de fertilizantes, entonces se hizo una modelación de qué pasaría si el 100% de la superficie se fertilizara con urea, ¿no? Entonces, estos son los resultados del escenario y el primer cuadro son los resultados del caso base. Entonces, si no hacíamos ninguna asignación de cargas, el impacto ambiental la huella de carbono del etanol anhidro sería de 76,9 gramos de dióxido de carbono equivalente por megajoule y de casi 1 megajoule de energía utilizada por megajoule producido. Pero, teniendo en cuenta la asignación que nosotros definimos hacer, que es por contenido energético, fíjense cómo esa huella de carbono y la huella energética bajan casi a la mitad, porque teníamos una asignación de cargas del 56%, si mal no recuerdo. Entonces, esto está permitido y es más, está determinado en la metodología y en las normas. Este tipo de estudios se hacen siguiendo las normas, la serie de normas ISO 14040, en particular la 44, que habla de análisis de ciclo de vida de producto. En tercer lugar, vemos qué pasa cuando aprovechamos el calor del biogás producido en el biodigestor, dejamos de comprar y de utilizar GLP, y ahí vemos cómo también se reduce casi un 50% lo que es la huella de carbono y la huella energética. Si además de utilizar el calor se aprovecha también la energía del biodigestor en la mini destilería, ahí la huella baja a 20, ¿no? Es una reducción aproximadamente de un 10% entre el calor y agregar la energía eléctrica. Podemos ver que el mayor beneficio se obtiene en dejar de utilizar GLP, que es un combustible fósil de origen fósil y virgen, digamos, y poder aprovechar el calor del biodigestor. Ese es el elemento que mayor beneficio trae. Y por último, está puesto el punto de aprovechar, además del calor y de la energía eléctrica, el digestato en el maíz picado o en las hectáreas sembradas para hacer maíz picado, y eso baja la huella también en un poquito. Esto creo que es un 1%, es un valor muy pequeño. Bueno, y estos valores de huella de carbono y huella energética obtenidos, ¿qué son o cómo están respecto a valores internacionales?
Acá podemos ver la directiva europea que muestra un impacto de 83,8 gramos de dióxido de carbono equivalente por megajoule, y nuestros valores sin asignación estamos en un 8% por debajo, pero haciendo la asignación de cargas y aprovechando los subproductos de la mini destilería en un feedlot y después los subproductos del feedlot en el biodigestor, vemos cómo se va reduciendo el impacto en lo que es huella de carbono y huella energética hasta llegar a un valor final que reduce las emisiones en un 76% en el caso en que se aprovechen todas las corrientes. Bueno, acá vemos cuáles son los elementos dentro de lo que es el ciclo de vida completo o los puntos que generan los mayores impactos. Podemos ver que todo lo que tiene que ver con consumo de energía, GLP y agua en la mini destilería tienen el mayor impacto. Entonces, como les decía antes, poder hacer una reducción del uso de GLP y reemplazarlo por el calor generado en el biodigestor, notoriamente se puede ver que se va a reducir este impacto de este eslabón de la cadena. También vemos, acá no lo mencioné, pero el verde claro hace referencia al escenario pesimista de utilizar mayor cantidad de urea, o mejor dicho, de utilizar urea en mayor cantidad de hectáreas, y el caso base, que es el caso verde oscuro, ¿no? Entonces podemos ver que también hay emisiones relacionadas con el verdeo de cobertura, que esto es una práctica que se lleva a cabo muy frecuentemente, porque el maíz o el ciclo productivo del maíz lleva aproximadamente 6 meses, y el resto del tiempo, el resto del año, se hace un verdeo de cobertura que no se utiliza para nada más que para recuperar el suelo. Entonces nosotros de alguna forma le cargamos la carga ambiental de producir ese verdeo de cobertura también al etano. Por supuesto que estamos hablando solo de huella de carbono. Si hablamos de los beneficios de mantener el suelo, de que no haya desertificación, de mantener los nutrientes del suelo, esto es muy beneficioso el verdeo de cobertura, y de hecho por eso lo hacen. Pero siempre mencionamos que en el caso de ver la huella de carbono estamos viendo un solo impacto y solo ese, y las ventajas y desventajas de analizar ese solo impacto y no todos los demás. Bueno, este trabajo ha sido publicado, ahí está el link, o si ustedes lo quieren ver yo se lo puedo pasar. Ha sido publicado en la revista RIA, que es una revista de divulgación científica. Fue publicado en el año 2020, así que se los podemos compartir. Hasta ahí es lo que yo tenía para mostrarles hoy. También tengo, porque se los puedo mostrar en 5 minutitos, si me permiten, porque una vez que hicimos este cálculo y este estudio, la gente de Tigombú nos dijo, bueno, pero nosotros también quisiéramos saber cuál es el impacto de la carne bovina que generamos. Entonces nosotros le dijimos, bueno, lo podemos hacer, pero tenemos que correr el enfoque, nos tenemos que enfocar en la producción de carne y no en la producción de etanol, y ahí sí podemos hacer el cálculo para ustedes. Mucha de la información ya la teníamos, ya estaba, entonces, lo pudimos hacer, también lo hicimos con la gente del INTA. Bueno, acá hay un poco la descripción de qué es lo que hicimos. Estudiamos en este caso la carne bovina congelada, ya digamos, la producción de carne en el feedlot, el traslado hasta un frigorífico, ahí de la región de San Luis. ¿Cuánto? 1 kilogramo de carne bovina congelada de la raza Verdin Angus colorada, que es la que ellos producen, y ya envasada y puesta en el puerto de exportación. Entonces hay 3 tipos de... Voy a tomar un poquito de agua. 3 tipos de bovinos que ellos producen. El macho liviano, que le denominan, que se engorda hasta los 500 kilos. La hembra, que se engorda también hasta los 500 kilos, pero para que la hembra llegue a estos 500 kilos se requiere más insumos y más tiempo, porque por su propia fisonomía le cuesta un poco más. Y el macho pesado, que se engorda hasta los 606 kilos. Estos productos principalmente se exportan a mercados europeos y a China. Bueno, la producción ganadera requiere de 3 etapas. No quiero aburrir por ahí con esto, pero tenemos las etapas de cría, recría y engorde. Lo que es cría se hace a campo, se hace, digamos, como acá muestra la imagen,
los animales están pastando, comiendo pasturas directamente. Bueno, y acá hay algunos datos de lo que es la producción ganadera, ¿no? Con algunos datos puntuales del ciclo de vida. Comentar también que no solo se tiene en cuenta el impacto del novillo que se engorda, sino también de sus progenitores. Porque nosotros asumimos, siempre es así, por metodología, que para tener ese novillo, bueno, tiene que tener un progenitor hembra y un progenitor macho, que están en el sistema justamente para tener esas crías que van a engordar. Entonces, parte de la carga ambiental que genera la hembra y parte de la carga ambiental que genera el macho, también son cargados a ese novillo que se engorda y se envía a faena. Esto es un proceso muy típico acá en Argentina. Después está la recría que se hace a corral, donde los animales consumen, bueno, acá dice, consumen silo de maíz, burlanda y también granos de maíz. Acá dice, bueno, tenemos la cantidad de días que dura esta etapa de recría y hasta qué peso llegan los animales. Y finalmente el engorde que se realiza en un feedlot, que, bueno, feedlot significa justamente engorde de corral. Las distintas duraciones del engorde de acuerdo al tipo de producto, el macho liviano, las hembras y el macho pesado. La alimentación que se basa también en base a maíz, a silo de maíz y a burlanda y linaza, que se obtienen de la mini destilería. Y acá, digamos, destacar que el estiércol de esta etapa se envía al biodigestor, ¿no? Solo el estiércol de esta etapa porque es, el feedlot es digamos, es el punto que está ubicado pegado al biodigestor. Lamentablemente lo que es engorde a campo, perdón, lo que es cría a campo y el engorde y la recría en corral, están ubicados en campos linderos, también propiedad de Tigombú, pero en campos linderos, donde no se hace un traslado de las excretas hasta el biodigestor. Bueno, la forma de cálculo de las emisiones se hizo siguiendo las guías del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, que es como nuestra guía madre, y son las guías con las cuales los países calculan sus emisiones de gases de efecto invernadero. Nosotros tomamos esas ecuaciones y las adaptamos al sistema productivo que estamos estudiando. Bueno, acá hay información sobre las dietas de los animales, no vamos a entrar en detalle, pero para cada dieta se debe conocer la digestibilidad y la proteína bruta de esas dietas para poder calcular con la dieta, con la digestibilidad y con la proteína, cuántas emisiones, principalmente de metano, van a tener o van a generar esos rumiantes y cuánto ese metano va a aportar a la huella de carbono de la carne bovina. En lo que hace, bueno, la faena en frigorífico, como les decía, se consideró un frigorífico de la región de San Luis, donde el campo está emplazado. Hay un balance de masa que me gustaría mencionarles que debe ocurrir, porque para obtener 1 kilo de carne bovina sin hueso se requieren aproximadamente entre 2,8 y 3 kilos de carne peso vivo. ¿Esto por qué? Porque tenemos un montón de subproductos que se obtienen en la faena, como son principalmente los huesos, la grasa, el cuero, la sangre, las vísceras, bueno, etcétera, 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 que esto hace que la carne sin hueso sea aproximadamente 1/3, solamente 1/3 del peso total del bovino vivo. En el frigorífico, la asignación de cargas ambientales que vienen del campo entre productos, carne sin hueso y subproductos, cuero, patas, vísceras, orejas, sangre, etcétera, se hizo de acuerdo al criterio de asignación económico, que ustedes ya lo vimos hace un rato, como es económico, es multiplicar la cantidad de material o de producto o subproducto que se obtiene por su valor de venta. Y esto hace que la carne bovina se lleve más del 80% del impacto, la carne bovina sin hueso, porque tiene el mayor precio de venta, ¿no? Y más aún en mercados internacionales. Y bueno, acá llegamos a los resultados que muestran para cada una de las categorías, macho liviano, hembra y macho pesado, cuánto es el impacto de 1 kilo de carne sin hueso puesto en el puerto. Cuando hablamos de macho liviano, hablamos de 21,6 kilos de dióxido de carbono equivalente por kilo de carne. Cuando hablamos de la hembra, hablamos de 24 kilos de dióxido de carbono equivalente por kilo de carne. Y el macho pesado tiene un impacto un poquito menor de 20,3 kilos de dióxido de carbono equivalente por kilo de carne. Como les decía, la hembra
es la que tiene la mayor huella de carbono porque es la que requiere más insumos y más tiempo para llegar al precio de venta. Mientras que el macho pesado se engorda hasta los 600 kilos, si bien se requieren algunos días más de engorde, con el consecuente consumo de alimentos y la consecuente emisión de metano, pero los kilos que gana de alguna forma diluyen la mayor carga de insumos. Porque en vez de dividirlo en 500 kilos, al impacto, como sucede en el macho liviano, se divide en 600 kilos. Y esto termina siendo un beneficio para el animal más pesado, que es engordado. Y bueno, abajo tenemos cada una de las etapas en el frigorífico y cada una de las etapas en lo que es el campo y cómo influye cada una de ellas en el total. Vemos que solamente voy a mencionar que la fermentación entérica y la gestión del estiércol son las etapas que tienen el mayor impacto. 65% la fermentación entérica y 10%, depende en qué categoría estemos, pero alrededor de un 10%, lo que es gestión del estiércol. ¿Y gestión del estiércol dónde? Porque en la etapa de engorde dijimos que el estiércol se envió al biodigestor, entonces ahí no se genera un impacto ambiental. En la etapa de recría, que se hace en un corral y con acumulación de las excretas en una pila. Este es el peor sistema porque en esa pila o laguna todas las excretas van generando, en esta pila se va generando el metano y también óxido nitroso. Entonces, los mejores sistemas para gestionar las excretas son o enviarlas a un biodigestor o dejarlas esparcidas en los campos. El peor sistema es la acumulación en pilas o lagunas, donde se genera el metano justamente por la situación anaeróbica que se genera en estas pilas. Como saben, bueno, la generación de metano se da en situaciones anaeróbicas. Bueno, acá hay un poco el resumen de lo que le venía comentando, el impacto de cada una de las tres categorías de generación de carne, la fermentación entérica y la gestión del estiércol como los principales hotspots en la producción de carne. Bueno, este es el análisis, no quiero entrar mucho en detalle para no extendernos, este es el análisis del animal peso vivo hasta la tranquera, donde podemos ver que, bueno, se mantiene exactamente la misma tendencia de donde la hembra es la que tiene mayor impacto y el macho pesado el menor impacto. Acá en forma gráfica vemos el impacto donde es dominante el punto de fermentación entérica y gestión del estiércol. Y bueno, un poco esto es el resumen de las conclusiones, que es lo que yo les fui comentando, de las razones por las cuales el macho pesado tiene el menor impacto ambiental y por qué la hembra tiene el peor desempeño en lo que es cálculo de huella de carbono. Bueno, hasta ahí era lo que yo tenía para mostrarles respecto a este caso de economía circular que ocurre en la empresa Tigonbú y donde el aprovechamiento de cada una de las corrientes puede generar una importante reducción en la huella de carbono de los productos que ellos producen y venden a nivel nacional e internacional. Leticia, muchas gracias. Yo creo que nos generas un panorama muy completo alrededor de que pues, muchas veces tenemos un pensamiento un poco equivocado de que la economía circular es solamente alrededor del tema de residuos puro y duro, y que nos amplías ese conocimiento a un tema tan específico en el caso inicial de la agricultura y en el segundo en el tema de la ganadería. Creo que hay unas posibilidades enormes también de englobar el proceso de economía circular para que podamos mejorar muchísimo ese proceso. Quería preguntarte por dos cosas que me parecen fundamentales en tu exposición. Uno, primero, un concepto que nosotros hemos llamado la localidad, la importancia del desarrollo ahí mismo para la economía circular, porque, vuelvo y repito, el tema de la logística y de los grandes traslados hace un poco inviable algunos desarrollos alrededor de esto, y entonces tenemos que ser capaces de trabajarlo allí. Y segundo, que me parece también, en los dos casos también me parece súper relevante, es el tema de las externalidades alrededor
de los procesos de economía circular que no tienen un pagador hoy en día, y que esas externalidades pocas veces las analizamos, se van todas, digámoslo, disipando en el universo económico, pero que como no hay un pagador directo, entonces voy a poner un ejemplo. Hemos estado analizando aquí en Antioquia el tema de cuánto dejaríamos de emitir y cuánto dejaríamos de pagar por los traslados ineficientes de residuos que tenemos hoy en día en el territorio, ¿cierto? Pero como nadie, digámoslo, directamente los paga o son muy baratos, la tasa de aseo en Antioquia es realmente muy barata comparado con la energía o con el agua, entonces esos costos se disipan y realmente no se meten en la ecuación, y veo un trabajo muy interesante de lo que han hecho en esos dos ejemplos con ese tema. Entonces quería dejarte esas dos reflexiones, si nos podías profundizar un poquitico más alrededor de ese tema. Sí, empiezo por lo último. El tema de la huella de carbono, bueno, nosotros lo venimos trabajando hace mucho acá en el INTI, en particular en Córdoba. Hoy por hoy no es una barrera, pero una barrera para ingresar a mercados internacionales, pero sí estamos convencidos que lo va a hacer en el muy corto plazo. Hoy por hoy a las empresas que exportan les preguntan, bueno, ¿cuál es la huella de carbono? ¿Qué estás haciendo respecto a la huella de carbono? ¿Qué valor tenés? Todavía no hay una selección respecto a la huella de carbono más baja, pero sabemos qué es lo que se viene. Entonces, desde ese punto y desde la mirada de poder exportar más, es que las empresas se interesan por analizar estos procesos, por ejemplo en particular de Tigonbú, y de poder darle un valor agregado a sus subproductos para que reduzcan su huella de carbono. Ellos van a tener una menor huella de carbono en el caso de la carne o en el caso del etanol. Esto va a ser beneficioso en mercados internacionales y a su vez también, bueno, conlleva toda esta mejora ambiental de no dejar ese subproducto, ese residuo tirado o sin una gestión adecuada. Entonces nosotros vemos que las empresas, como decíamos al principio, ¿no? La atracción siempre viene por ahí desde el lado de mercados o económica, y la huella de carbono hoy está siendo un factor importantísimo, sobre todo en mercados internacionales. También va a llegar a Argentina, quizás no lo estamos viendo todavía hoy, pero en mercados internacionales, sobre todo los europeos, sí. Entonces, desde ahí es donde viene la consulta y la necesidad de valorizar estos subproductos. A su vez, todo lo que tenga que ver con evitar transportes va a reducir, quizá como decías vos, no lo pueden ver en la parte monetaria, pero sí les va a reducir notablemente la huella de carbono. Entonces es importante, y nosotros lo mencionamos y lo hacemos ver, lo mostramos con números, para que ellos, bueno, lo incorporen, que las empresas incorporen esta variable de la menor logística posible para tener la menor huella de carbono posible. Y finalmente, bueno, lo que mencionaste sobre poder radicar la producción o darle valor agregado al producto o la materia prima donde es generada. Esto nos parece súper importante. En Argentina tenemos que trabajar muchísimo en esto. Nosotros además, bueno, de este trabajo hemos hecho un trabajo también en colaboración con el INTA, analizando el maíz de Argentina, la huella de carbono del maíz de Argentina en general. Y nos ha dado una huella de carbono que también les puedo compartir el trabajo porque ha salido publicado. Nos ha dado una huella de carbono muy baja respecto al mismo maíz o al maíz del mismo estilo producido en otras partes del mundo. Entonces, la gente de la Asociación Argentina de Maíz, Maizar, nos decía, nosotros tenemos que mostrar este número y estos valores para que el valor agregado del maíz se haga en nuestro país, al lado de donde está la producción primaria, y no seguir exportando el grano sin ese valor agregado que le podemos dar acá, donde tenemos el maíz con una de las menores huellas de carbono del mundo. Entonces, mostremos esto, que las empresas vengan a industrializar su maíz acá en Argentina, ¿no? Entonces, a nivel global o a nivel país, ya lo estamos viendo, y a nivel regional también, que estén estas mini destilerías ubicadas en el mismo campo donde se produce el maíz. La verdad que lo vemos como un sistema perfecto, digamos, no encontramos otra palabra para denominarlo que exactamente donde tiene que estar ubicada esa mini destilería. Y de nuevo renuevo la invitación, cuando quieran y puedan venir a Argentina y a Córdoba, los vamos a llevar a visitar alguna de estas mini destilerías con las que tenemos mucha relación.
no solo con la de Tigombú, sino también con la gente de Las Chicas, al norte de la provincia de Córdoba. Bueno, si vienen, están súper invitados a conocer estos sistemas de economía circular tan virtuosos. Perfecto, muchas gracias. Aquí estoy revisando el chat de la gente que nos ha escrito, saludos de distintas partes, de distintos miembros de Wipro en distintas partes de Latinoamérica. Un abrazo y una felicitación que hay aquí a los expositores que la trasladamos desde acá, desde Medellín, y agradecerles muchísimo, muchísimo, muchísimo este espacio que recogiendo. Creo que tenemos unos conceptos que voy a ir de atrás para adelante intentando recapitular ese tema de la localidad, del desarrollo local y de la potenciación del desarrollo local alrededor de la economía circular es fundamental. Un segundo tema que me parece fundamental también es el tema de la economía circular en Latinoamérica, de los esfuerzos que tenemos que hacer juntos para poder potenciar una economía circular distinta a la que hoy en día nos promulga la Ellen MacArthur, no queriendo decir que sea mala ni mucho menos, sino intentando localizarla en nuestra realidad económica, en nuestra realidad de nuestros países, para que funcione realmente, de esos impulsos que hay que hacer de la ciencia, tecnología y la innovación, el esfuerzo que están haciendo ustedes desde el INTI, el que estamos haciendo nosotros desde el CTA acá en Colombia, para meterle, digámoslo, capacidades a los procesos de economía circular distintos, a empezar a pensar un poquito fuera de la caja alrededor de los residuos. Creo que también es una conclusión muy importante, y de que estamos en el mismo camino. Yo creo que estamos en caminos muy parecidos. Los ejemplos que nos ponían al principio alrededor del tema de las llantas, alrededor del tema de los papeles, alrededor de distintos flujos de materiales que yo creo que hoy en día son nuestra gran preocupación, y cómo resolverlos y cómo que esto económicamente sea viable es un proceso pues muy importante. Entonces yo quiero pues agradecerles muchísimo, muchísimo, un saludo enorme a todos nuestros compañeros del INTI en Argentina, que son partners y socios fundamentales del desarrollo de Wipro en Latinoamérica, particularmente desde esta secretaría que tenemos en el CTA. Yo creo que ha sido un placer trabajar con ustedes en los distintos frentes que lo hemos hecho hasta ahora, y poder desarrollar entonces muchísimo más proyectos y acercarnos muchísimo más alrededor del movimiento circular que pretendemos impulsar desde acá, desde el CTA. Un abrazo para todos y un feliz resto de mañana para cada uno de los que han estado aquí con nosotros. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, y renovar la invitación a que nos vengan a visitar. Un abrazo, chao, gracias, feliz mañana. Chao. Gracias, hasta luego. Unidos. Gobernación de Antioquia.